Vale. Pues por aquí, a ver la clase de este día de crino, sigue hablando del tercer existenciario, de la apertura del Dasein, y yo sigo hablando en voz bajita para no molestar. Espero que se oiga bien. Entonces, el tercer existenciario de la apertura del Dasein, ya dijimos en el vídeo anterior que tenía tres momentos, ¿no? Tres características, que era el encontrarse, ¿no? La apertura del Dasein se caracteriza porque el Dasein se encuentra, porque el Dasein comprende y porque el Dasein habla. Bueno, no sé si el Dasein es quien habla, pero bueno, los tres momentos son encontrarse, comprender y habla. Entonces aquí se habla de que para Heidegger el pasado es una precomprensión. Esto es un poco lo que habíamos dicho también en el vídeo anterior, ¿no? Creo que esto encaja más bien con el primer de estos tres puntos, con el encontrarse, que es previo al comprender. Entonces, este encontrarse se entiende como una precomprensión, también como un prejuicio, si se quiere, ¿no? Como qué es lo que condiciona cualquier comprensión que yo haga. Cualquier comprensión en tanto que tal, en tanto que comprendo de una manera determinada, lo estoy haciendo porque precomprendo, porque a partir de unos prejuicios, si se quiere. Entonces, para Heidegger, el pasado son justamente estos prejuicios. Prejuicios en sentido positivo y negativo. Y al mismo tiempo, estos prejuicios pasados son continuamente reconfigurados por el presente. No son algo así determinista e inamovible, que vaya a determinar 100% cómo vaya a pensar tú sistemáticamente las cosas, tal, sino que hay aquí como cierto heroísmo. Entonces, efectivamente, se está hablando aquí, se dice, el encontrarse, que es el primero de estos tres puntos, de encontrarse, comprender y hablar, el encontrarse, estos prejuicios, este pasado, ¿no? Este lugar en el que se está, a partir del cual se habla, a partir del cual se comprende. Pues este encontrarse, nos permite experimentar nuestros prejuicios. Nos encontramos ya siempre de un determinado modo. Los afectos están aquí y no en la psique. Son algo ontológico existencial. Entonces, estos afectos, estos prejuicios, son algo que afecta a nuestra época y no son algo que simplemente afecte como a nuestro entorno, sino que son, pues eso, tienen una cualidad ontológica, estos prejuicios. Y los prejuicios de época, como el racismo, como el machismo, tienen una cualidad ontológica. Bueno, esta es mi interpretación, ¿vale? Entonces, como que se les da una calidad superior, una dignidad a estos prejuicios, a estas precomprensiones, al mismo tiempo que ello no significa que no se pueda hacer nada, porque como menciona, el presente reconfigura continuamente esos prejuicios y por eso ocurren los cambios de época. Vale. Entonces, el comprenderse relacionado con la precomprensión del pasado y con el proyecto de ser en el futuro. Sí, esto es básicamente eso, que el segundo estado, ¿no?, que era encontrarse, comprender y habla. Pues el comprenderse está relacionado con el encontrarse, con esta precomprensión de que uno se encuentra de un modo determinado siempre y solamente por eso comprende de un modo determinado. Y también esta comprensión, este segundo estado, está relacionado con el proyecto de ser, ¿no?, en el futuro, que es algo que creo que eran los vídeos de Caminos de Bosque, donde se hablaba de este proyecto, el proyecto de investigación científica en concreto de la Edad Moderna. Vale, entonces
esto está puesto entre almohadilla. Esto de aquí. Entonces creo que esto significaba que no lo había dicho el profesor, pero bueno, voy a leerlo por si es interesante. Bueno, no, porque esto presupone una cosa de Bersón que no he mencionado aquí. Bersón, que era otro autor. Entonces, no lo voy a mencionar. Sigo, ¿no? Que dice, el comprender no es puramente relativo. Es decir, que este segundo estado de comprensión no es puramente determinado por el estado de la precomprensión, el primero, el del encontrarse, sino que existe una normatividad. Esto se llama el círculo hermenéutico y consiste en la retroalimentación que se da entre la precomprensión del encontrarse del Dasein. El Dasein se encuentra y en tanto que se encuentra de una manera determinada, precomprende, prejuicia de una manera concreta, y esto se retroalimenta con la comprensión consciente. La comprensión consciente alimenta a los prejuicios y los prejuicios alimentan a la comprensión consciente. Y esto se llama el círculo hermenéutico, el círculo interpretativo, ¿no? Se menciona aquí que ni el pasado ni el presente tienen primacía. Es decir, ni la interpretación, que sería el presente a este respecto, ni el pasado, que serían los prejuicios, tienen primacía el uno sobre el otro, sino que están normativizados, están normalizados. Entonces, la precomprensión se muestra subyacente a la interpretación. El pasado se muestra subyacente al presente. Y la interpretación se vuelve hacia la precomprensión y la transforma. El presente se vuelve hacia el pasado y lo transforma. Perdón por la que tanta agua que acabo de comer. Entonces aquí se dice que no se trata de un círculo vicioso, sino que es un círculo creativo. Sin embargo, si estamos en angustia, si estamos en el desarraigo, si no estamos empuñando nuestro proyecto de ser, entonces este círculo hermenéutico se vuelve vicioso, se vuelve impropio. Entonces aquí viene facts del profesor, que dice que lo primero en el círculo hermenéutico es la escucha. Solo así es posible habitar en la actitud no activa. Porque si no se escucha, al comprender el pasado, se llega al relativismo. Bueno, el relativismo también se podría entender como presentismo, ¿no? De, no sé, estar leyendo sobre, yo qué sé, el siglo XVIII y ver que se comportan, que la gente francesa, ¿no? Los artistas franceses se comportan como gente que hoy en día diríamos, joder, macho, qué persona más poco ubicada en la realidad material del mundo, ¿no? En la pobreza mundial, no sé qué tal. Si tú estás leyendo sobre artistas franceses del siglo XVIII y dices, qué asqueroso, ¿cómo podían no darse cuenta de esto? Pues no está escuchando a esa gente. Porque por lo pronto no existía internet. Entonces las imágenes, bueno, la fotografía ni siquiera sé si existía, pero las imágenes que vemos hoy en día de la pobreza, de la guerra, las noticias que vienen al momento,
Eso no existía. Entonces ya partiendo de ahí, la situación no es la misma. Entonces, si tú no escuchas el pasado, estás cayendo en lo que aquí se llama el relativismo, pero que se puede llamar también presentismo, o de cualquier forma, vamos, que no está bien, ¿no? que está siendo un nota. Sin embargo, si lo escuchas, estás habitando ese pasado. Y una vez que lo estás habitando, una vez que lo has escuchado críticamente, ya puedes criticarlo, puedes ya hablar. Pero para hablar, primero, tienes que darse... Hablar era el tercer momento del tercer existenciario, de la apertura. Estaba el encontrarse, el comprender y el hablar. Entonces, en el encontrarse y en el comprender tienes que estar calladito o calladita o lo que sea. Y una vez que ya has habitado, una vez que ya estás habitando, entonces hablas y criticas. Entonces aquí el profesor nos dijo que la obra de Gadamer, en general, se funda en el parágrafo de Ser y Tiempo sobre el círculo hermenéutico. Yo es que a Gadamer lo he leído muy poco, entonces no sé. Y se dice esto, lo de que esta hermenéutica es normativa, aunque lo hemos mencionado antes. Esto lo de que el comprender no es puramente relativo, sino que existe una normatividad. Pues aquí se habla de que esta normatividad hermenéutica, esta normatividad de comprensión, de interpretación, no consiste en que haya unos principios a priori normativos que regulen la interpretación, toda interpretación universalmente. No, pero sí que está regulada. No sé si entra aquí mucho en cómo está regulada esta hermenéutica normativamente, creo que no. Aquí también otros facts del profesor, que dice que la ilustración chantajea al presente llamándolo posmoderno, porque ofrece la ilustración una falsa disyunción que dice, o bien la normatividad es universal a priori, o bien era un posmoderno relativista. Esta sería como la propuesta de la ilustración, que entiendo que Gadamer entra dentro de esto, ¿no? No lo sé realmente, no era Horkheimer y Adorno, ¿no? Lo de la ilustración, no sé qué, no sé si ellos lo criticaban o no lo criticaban. Bueno, el caso, que desde el punto de ilustrado se llama al presente posmoderno porque se dice o existe una normatividad hermenéutica universal a priori o entonces eres relativista. Pero sin embargo existe este punto intermedio que es que hay una normatividad hermenéutica pero sin principios a priori. Entonces, pues aquí, esto no sé si lo puso el profesor, estos ejemplos soy yo, pero aquí se propone como crítica, como respuesta a esta falsa disyunción ilustrada, el círculo hermenéutico en Heidegger, que es lo que estamos viendo, y también la síntesis disyuntiva en Deleuze, que eso no viene al caso, pero dentro de poco vendrá al caso. Vale, y aquí se llega aquí como al enunciado de la lógica oposicional no es psicológica, sino epocal. Bueno, es que esto es maravilloso, pero no viene mucho al caso, ¿no? ¿O sí? Depende de cuánto quede. Sí que viene al caso. Se entiende la lógica oposicional como justamente la postulación de estas falsas disyunciones. Es decir, o bien una cosa o bien la barbarie, como se ve en mucho graffiti en la calle. O revolución comunista, que no es eso precisamente lo que se ve muchas veces. O transfeminismo o barbarie, que es lo que hay en mi ciudad. O no sé qué, o barbarie. O anticapitalismo o barbarie. Lo digo porque he mi tío que a los comunistas y nunca he visto eso. Nunca he visto que se aplique esta falsa disyunción.
ilustraciones en graffiti comunista. Que no es por romper una lanza a favor del comunismo ni nada, simplemente era por hablar de lo que he visto. Cuando se postula esta falsa disyunción entre una cosa o lo terrible, la barbarie, se está entrando en una lógica oposicional, es decir, que o una cosa o su contrario, o su opuesto. Pero no hay lugar para el intermedio. No hay lugar para que estos dos opuestos se plieguen y que ese pliegue que une los dos opuestos nos enseña algo. Esa dimensión se mutila, ¿no? Se castra, no sé cómo se diría, pero se provoca una ablación de ese pliegue. Entonces, eso sería lo que, según este punto de vista, está haciendo la ilustración al hablar de posmodernismo. Está planteando una lógica oposicional en la que o bien se cumple a rajatabla que la normatividad interpretativa, la normatividad de la comprensión, tiene que ser a la fuerza universal y a priori, o entonces barbarie, eres relativista posmoderno. Entonces, esto, como se decía en la serie de dibujito animado Hora de Aventura, un personaje en un capítulo decía a mi manera o a la papelera. Pues eso sería la lógica oposicional. Sin embargo, la propuesta de Deleuze con la síntesis disyuntiva, le digo que no la voy a explicar ahora, mi interpretación de esto, pero lo del círculo hermenéutico de Heidegger, esta retroalimentación entre pasado y presente, entre encontrarse, entre el prejuicio y la comprensión que se retroalimentan entre sí, esto justamente lo que está haciendo es que estos dos términos, estas dos posturas terminales, ¿no?, del presente y el pasado, que son dos puntos alejados radicalmente, se retroalimentan entre sí. Y esto sería el círculo hermenéutico no vicioso, sino creador. Se produce un pliegue. Y aquí lo tengo dibujado así. Esto de aquí sería la lógica oposicional. Con aquí un punto y aquí otro. Esto sería, por ejemplo, mi manera de proponer las cosas. Y esto de aquí es la papelera. Entonces, o esto o papelera. Sin embargo, la propuesta de Heidegger sería un término, el otro término y el pliegue, que esto de aquí, que une estos dos, ¿no? Que bueno, esto es como muy simbólico, no muy tal, pero a mí me ayuda a entenderlo. Es como que esto de aquí tiene una sola dimensión, ¿no? Esto, pero aquí, sin embargo, se está ya indicando que hay otra dimensión, como cuando dibuja un cuadrado, así con lo de la psicología de la Gestalt esta, ¿no? Como dibuja así un cuadrado, otro cuadrado, une sus vértices. Entonces da la sensación de que hay una dimensión tridimensional, ¿no? Es un poco reiterativo. Dimensión tridimensional, pero bueno, sí, da la sensación de que se está indicando que hay un cubo y no ya dos cuadrados unidos por sus vértices. Entonces esto es un poco la idea de aquí, ¿no? Que la lógica oposicional es yerma dimensionalmente en comparación con la lógica del pliegue, si se quiere. Entonces aquí se menciona esto, la frase que habéis dicho hace 5 minutos así, para la que he dicho que no sé si había tiempo de explicarlo tal, y que al final sí, esto. Aquí acaba la explicación de la frase, y entonces vuelvo a la frase. Y era, la lógica oposicional no es una característica psicológica, sino que es una característica ontológica de nuestra época. No es que los seres humanos funcionemos necesariamente por oposiciones de o esto o lo otro, a pesar de que todo el mundo funcionamos así hoy en día, sino que funcionamos así hoy en día por el modo que tenemos de precomprender el ser. Y esto viene determinado por la época en la que estamos. Entonces esto es interesante porque recuerda justamente el carácter de apertura que tiene el ser. Porque indica esto de que la lógica oposicional no sea algo psicológico, natural, arraigado, inevitable, sino que es algo ontológico epocal que se puede retroalimentar el círculo para cambiarlo desde el presente. Esto indica esta característica de que el ser está abierto, de que si
algo que parece que está súper arraigado hoy en día, como esta lógica disyuntiva, falsamente disyuntiva, eso también se puede cambiar. ¿Por qué? Porque el ser es apertura. Hay multiplicidad, hay posibilidad, hay pura posibilidad. Y esto lo está indicando esta visión epocal, ¿no? Que sí, es también una época, hay unas tendencias muy fuertes. No fuertes, sino las hay, existen esas tendencias. Pero existen en tanto que nos encontramos en esta época. Si no nos encontrásemos en esta época, cuando no nos encontremos en esta época, cuando no nos encontrábamos en esta época, esas comprensiones, esas precomprensiones también, no eran tales. Esta lógica oposicional no funcionaba como funciona hoy en día. Vale, y aquí ya para terminar se menciona el Das Man, como el sujeto impersonal, ¿no? Algo así. El uno, que ya imagino que en el siguiente vídeo ya hablaré más sobre ello, pero aquí se inicia. Y se habla justamente de esto, de esta inercia epocal, es decir, estas tendencias de nuestra época que nos arrastran, justamente nos dirigen hacia lo que Heidegger llama el uno, que sería el Mann en alemán, que es como, bueno, no, pero es que hoy en día pues, se sabe que esto es así. Y tú dices, ¿por qué es así? ¿Cuáles son las justificaciones? No, bueno, pues se dice que esto es así. Ya, ¿pero quién lo dice? Ah, bueno, pues no sé, pues es que se dice, ¿no? En plan, se entiende. Y si sigues haciendo preguntas, al final te miran como un loco. Porque son estas precomprensiones tácitas que todo el mundo acepta en tanto que forma parte de esta época. Y si las cuestionan mucho, te dicen, es que, ¿qué te pasa? Es que has vivido en una cueva, en plan, no está ubicado en la época. Entonces eso es el man hablando, el que te dice, estás desubicado, el que te dice que vive debajo de una piedra, eso es el man hablando. Y este uno anónimo, este se dice, se comprende, se entiende, se tal, eso es diferente, muy diferente al sí mismo. Se entiende de alguna manera que son como el man el uno anónimo, inercial, es el modo impropio de existir. De alguna forma, ¿no? O más bien es producto de los modos impropios de la vida. Sin embargo, el sí mismo sería el modo propio en el que se empuña la existencia. Tal inercia del uno es la impropiedad, sí, del Dasein. Y eso sería.